Mi nombre es Arturo Villarreal. Aunque en el negocio, en el único y jodido mundo que llegué a conocer de verdad, todos, sin excepción, me llamaban El Ojos. Tengo 58 años. O al menos eso es lo que afirma el expediente polvoriento que define mi existencia actual dentro de este mausoleo de almas vivas. La verdad es que dejé de contar los años hace mucho tiempo, cuando el tiempo mismo se disolvió en una sopa gris y monótona, una ciénaga sin fondo en la que floto sin rumbo. El tiempo aquí no se mide en albas o crepúsculos, no en días o semanas, sino en el chirrido metálico de las bandejas de comida deslizadas por una ranura de acero, y en el cambio casi imperceptible de la intensidad de la luz que se filtra por un tragaluz de 10 centímetros de ancho, una herida de luz en un techo de infinita oscuridad. De esos 58 años, pasé casi 15, la flor podrida de mi vida adulta, sirviendo a los hermanos Arellano Félix, al cártel de Tijuana en su apogeo más salvaje, en la cúspide de su poder y su sangre. Hoy les hablo, o más bien escribo esto en el pergamino silencioso de mi mente, desde el infierno en la tierra, la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, un monolito de crueldad plantado en el desierto de Colorado, Estados Unidos. Una caja de concreto y acero diseñada con la fría precisión de un ingeniero para borrar a un hombre del mundo, para que su existencia se convierta en un eco silencioso que rebota eternamente dentro de su propio cráneo. Una tortura de soledad que ni el más sádico de mis antiguos patrones hubiera podido concebir. De aquí nunca saldré. Me dieron cadena perpetua, sin la más mínima, ni la más remota, posibilidad de libertad condicional. Estoy aquí para morir. Y precisamente porque ya no tengo nada que perder, ni absolutamente nada que ganar, he decidido vomitar la verdad. No la verdad edulcorada que leen en los periódicos, o la que ven en esas narcoseries glorificadas que convierten a monstruos en héroes trágicos y complejos. La verdad cruda, la verdad sucia, la que olía a sudor rancio, a miedo, a bilis y a pólvora. La verdad que se susurraba en voz baja en las camionetas blindadas con olor a tabaco y en las casas de seguridad mientras se limpiaban con esmero los cañones de los rifles AK-47, nuestros rosarios de acero, las cuentas que rezábamos antes de enviar almas al infierno. Todos ustedes, todo México, todo el mundo que ha oído hablar de la interminable y fraudulenta guerra contra el narco, cree saber cómo murió Ramón Arellano Félix. La leyenda, cuidadosamente construida y difundida por los verdaderos arquitectos del poder, dice que el jefe de sicarios más sanguinario y temido del cártel, el hombre al que apodaban El Mon, la bestia indomable que no le temía a nada ni a nadie, cayó en un tiroteo improvisado con la policía ministerial en pleno y caótico Carnaval de Mazatlán, el 10 de febrero de 2002. La historia oficial, la que se imprimió en los libros y se repitió en los noticieros hasta convertirse en un evangelio de plomo, cuenta que estaba allí, disfrazado de agente federal, cazando a su archienemigo, Ismael El Mayo Zambada. Es una buena historia, no lo niego. Tiene drama, tiene la ironía de un cazador siendo cazado por perros con placa. Tiene la clase de final violento y callejero que se espera para un hombre de su calaña. Es una narrativa limpia, conveniente. Pero es una mentira. Una puta mentira, bien fabricada, bien pulida y repetida 1000 veces para tapar una verdad mucho más podrida, mucho más peligrosa. Ramón Arellano Félix no murió en un enfrentamiento casual. Ramón Arellano Félix fue entregado. Fue puesto con un moño en bandeja de plata para que lo ejecutaran sin contemplaciones. Y yo lo sé, porque yo estaba ahí. Yo era el chofer de su gran marquís blanco,
sin blindaje, esa noche de confeti y plomo. Yo era sus ojos, como siempre. Yo vi la trampa cerrarse con una precisión aterradora, una coreografía de la muerte ensayada hasta la perfección. Y vi quiénes la cerraron. Y no eran solo sus rivales del cártel de Sinaloa. La orden, la luz verde para la ejecución, vino de mucho, mucho más arriba. De un lugar donde el poder no se mide en kilos de cocaína o en cabezas cortadas, sino en pactos firmados en la oscuridad de suites presidenciales y en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Ustedes se preguntarán, con toda la razón del mundo, ¿cómo un tipo como yo, un don nadie, un simple engranaje en la maquinaria, termina en un lugar así, siendo el testigo ocular del fin de una era del narcotráfico en México? Mi historia no es la que esperan. No vengo de la miseria absoluta. No crecí comiendo tierra ni tuve que matar para sobrevivir en un callejón sin salida. Mi familia era de clase media, de esas que luchan y salen adelante, en la bulliciosa, polvorienta y fronteriza Tijuana. Gente trabajadora, honesta hasta la médula. Mi padre, un hombre de manos callosas y mirada franca, tenía un pequeño taller mecánico en la colonia Libertad. Un lugar que olía a grasa, a metal caliente y al sudor honrado del trabajo duro. Ese olor fue el perfume de mi infancia, un aroma a dignidad y esfuerzo que hoy daría lo que fuera por volver a oler. Mi madre era maestra de primaria, una mujer de una paciencia infinita que nos inculcó el amor por los libros y la idea de que la educación era la única salida, la única escalera para escapar del pozo. Y yo seguí su consejo. Era un buen estudiante, de los de puro 10, metódico, observador, callado. Incluso llegué a empezar la carrera de contaduría pública en la UABC. Soñaba con tener un despacho con vistas a la ciudad, una vida tranquila, un futuro predecible, aburrido y seguro. Pero Tijuana en los años 90 era una ciudad con dos caras, una dualidad esquizofrénica. Por un lado, la del turismo gringo, las maquiladoras y la promesa del progreso. Por el otro, la cara de la sombra, la del poder real que se movía en convoyes de lujo y se imponía a punta de pistola. La maña. El verdadero gobierno que operaba detrás del gobierno de fantasía. Todo en mi vida se torció, como siempre pasa, por dinero y por amor. Pero no por una deuda mía, sino de mi hermano menor, Javier. Era un buen chico, lleno de sueños, pero ingenuo como pocos. Se le metió en la cabeza la idea de hacerse rico rápido y se asoció con unos tipos para un negocio de importación de electrónicos, Fayuca, desde San Diego. Lo que no sabía era que sus socios eran una basura. Gente que trabajaba para una célula del cártel. Lo usaron para cruzar la mercancía, lo estafaron, se quedaron con todo y lo dejaron colgado con una deuda impagable con la gente equivocada. Unos prestamistas que no rompían piernas, sino que disolvían cuerpos en ácido. Un sábado por la mañana, llegaron a la casa de mis padres. Su visita fue una lección de terror psicológico. No hubo gritos ni violencia, no al principio. Llegaron en una Grand Cherokee negra, impecable. Dos hombres de traje barato y lentes oscuros que no se quitaron ni dentro de la casa. Su calma era lo que helaba la sangre. Le explicaron a mi padre, con una cortesía venenosa, que Javier tenía una semana para pagar. Si no, se lo llevarían a trabajar para saldar la cuenta. Y el trabajo consistía en ser burrero o pistolero hasta que una bala encontrara su nombre. Todos sabíamos que era una sentencia de muerte. Mi padre, un hombre orgulloso y recto que jamás había debido un peso a nadie, hizo lo impensable. Vendió el taller, el patrimonio de toda su vida.
el lugar donde había dejado su sudor y sus sueños. Pero no fue suficiente. Faltaba una cantidad que para nosotros era una fortuna inalcanzable. Esa tarde, vi a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Un llanto silencioso, de hombre quebrado, sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Ese sonido, o la falta de él, me partió el alma en dos. Vi a mi madre enfermar de la angustia. Su rostro se convirtió en una máscara de preocupación, y sentí una rabia, una impotencia que me quemaba por dentro como un veneno. Fue entonces cuando apareció el Chino, un amigo de la infancia del barrio que había tomado el otro camino. Siempre andaba con buena ropa, buenos carros, pero con una mirada de animal acosado. Me vio en una cantina de mala muerte, ahogando mi desesperación en tequila barato, con la cara descompuesta. Se sentó a mi lado sin decir nada. Solo pidió 2 tragos. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato patético, apuró su trago y dijo: «Ojos, hay una forma de conseguir esa lana. Rápido. Pero tienes que entender algo. Si entras a este mundo, ya no hay puta salida. La puerta se cierra detrás de ti y le echan 7 cerrojos». Me habló de un jale, un trabajo especial. Necesitaban un conductor que conociera Tijuana como la palma de su mano, que no hiciera preguntas y que tuviera nervios de acero para no cagarse en los pantalones si las cosas se ponían feas. El pago era, casualmente, exactamente lo que me faltaba para salvar a mi hermano. No lo pensé 2 veces. La imagen de mi padre llorando borró cualquier duda, cualquier principio moral que mi madre me hubiera enseñado. Le dije que sí. Esa noche, mi vida como Arturo Villarreal, el futuro contador público, terminó para siempre. Y en su lugar nació el Ojos, el hombre que aprendió a ver todo, absolutamente todo, y a callar todo. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego. Mi primera comunión con el diablo. No fue un tiroteo espectacular como en las películas. No hubo explosiones ni persecuciones a toda velocidad por las calles de Tijuana. Fue algo mucho más sucio, más íntimo y, por eso mismo, infinitamente más aterrador. El jale era un levantón. El objetivo era un contador de una célula rival que estaba operando en playas de Tijuana, un tipo que, irónicamente, trabajaba con números como yo, pero para la gente equivocada. Se estaba expandiendo, pisando el terreno sagrado de los Arellano, y había que mandarle un mensaje claro a su jefe. Me citaron al anochecer en un almacén abandonado cerca de la vía rápida. Un esqueleto de concreto y varillas oxidadas que se alzaba contra el cielo anaranjado del crepúsculo. El aire olía a polvo acumulado, a orines secos, a cemento húmedo y a la brisa salada y podrida que a veces traía el viento desde el canal. Dentro, en la penumbra, el silencio era denso, casi sólido, roto solo por el goteo constante de agua de una tubería rota que formaba un charco oscuro y aceitoso en una esquina, reflejando la poca luz como un ojo muerto. Había otros 3 hombres. Sus caras eran máscaras de piedra, esculpidas por la violencia y la desconfianza. Uno, flaco y nervioso, no paraba de juguetear con un encendedor Zippo, abriéndolo y cerrándolo con un chasquido metálico que me taladraba los nervios. Otro, un hombretón con brazos como jamones, estaba sentado sobre una caja de madera, limpiando meticulosamente una escuadra calibre .45 con un trapo aceitoso. Su concentración era total, como si estuviera puliendo una joya. El líder, un tipo corpulento y con una cicatriz que le cruzaba la ceja como un tajo de machete, al que llamaban el comandante, me miró de arriba abajo.
Su mirada no era curiosa, era evaluadora. Me desnudó, me caló hasta los huesos, buscando una grieta, una señal de debilidad, el más mínimo temblor que delatara al novato. «Tú eres el Ojos», dijo. Su voz era grava pura, un sonido áspero que parecía raspar el aire. No era una pregunta, sino una afirmación. «El chino dice que eres bueno, que tienes huevos y no eres pendejo. Veremos». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Olía a tabaco barato, a loción fuerte y a algo más. Un olor metálico y dulce que más tarde aprendería a asociar con la sangre seca. «Tu trabajo es simple. Vas a conducir esta madre». Señaló con la barbilla una Cherokee negra, reluciente incluso bajo una capa de polvo. Sin errores, sin pánico, y con los ojos bien abiertos. Si la cagas, si te tiembla el pulso, no te preocupes por la policía. Preocúpate por mí. ¿Entendido? Asentí, la boca seca como el desierto de Sonora. Sentía la saliva espesa en mi garganta, como un nudo de algodón. Me arrojó las llaves. El contacto del metal frío en mi palma sudorosa fue como un pacto sellado, una descarga eléctrica que me recorrió el brazo. Me subí al asiento del conductor. El olor a cuero, a cigarro rancio y a un ambientador barato de pino era asfixiante. Una mezcla nauseabunda que se me pegó a la ropa. Esperamos. Pasaron horas que se sintieron como años. Nadie hablaba. El silencio era tenso, pesado, solo roto por el sonido metálico del cipo, el goteo del agua y el chasquido ocasional de alguien amartillando un arma. Yo, sentado al volante, sentía el sudor frío recorrer mi espalda. Pero por fuera mantenía una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Me concentré en mi respiración, en los patrones de luz que los coches de la vía rápida dibujaban en el techo del almacén. Pensaba en los balances generales, en el debe y el haber, en la fría y reconfortante lógica de los números. En mi mente, cuadraba asientos contables, calculaba amortizaciones. Activo es igual a pasivo más capital. El universo tiene un orden. Todo debe cuadrar. Era mi ancla, mi forma de no pensar en lo que estaba a punto de hacer, en el precipicio moral al que me asomaba. ¿Qué diría mi madre? ¿Qué pensaría mi padre? Borré sus rostros de mi mente. Eran un lujo que ya no podía permitirme. Finalmente, el radio cobró vida con un estallido de estática. Una voz distorsionada, casi un susurro, dijo: «Está saliendo de la oficina. Viene solo. Jetta blanco, placas tales y cuales». El comandante me hizo una seña con la cabeza. «Vámonos, tranquilo, como si fueras a llevar a tu vieja al cine». Salimos sin prisa, sin chirriar las llantas, como si fuéramos a cenar. Nos integramos al tráfico nocturno de Tijuana. Mis manos se aferraban al volante, pero mis movimientos eran fluidos, precisos. Lo interceptamos en un semáforo en rojo en el bulevar Agua Caliente, frente al hipódromo. La operación fue quirúrgica, de una eficiencia brutal que me dejó sin aliento. Los dos hombres de atrás bajaron, uno por cada lado del Jetta. No hubo palabras, ni gritos de policía. El hombretón rompió la ventanilla del conductor con la cacha de su pistola. El sonido del cristal estallando fue un trueno seco en la noche que pareció silenciar todo lo demás. El otro abrió la puerta del copiloto. Sacaron al tipo a rastras. Era un hombre de unos 50 años, con traje, calvo, que gritaba y pataleaba como un animal en una trampa. Su terror era palpable. Tenía un olor, un hedor agrio a miedo puro que invadió el habitáculo de la Cherokee. Lo aventaron sin ceremonia en el asiento de atrás, entre los dos sicarios. Le pusieron una capucha negra en la cabeza y le amarraron las manos con cinchos de plástico.
el sonido del cincho apretándose. Ese zip seco y definitivo fue el sonido más final que había escuchado en mi vida. Arranca, y no pares por nada ni por nadie en este puto mundo, me ordenó el comandante desde el asiento del copiloto, mientras revisaba su arma con una calma aterradora. Conduje. Mi mente se vació de todo excepto de la carretera. Semáforos, cruces, otros coches. Todo se convirtió en un ballet mecánico. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El corazón me martilleaba en el pecho con la fuerza de un pistón. Pero mi cara era una máscara de piedra. El hombre a mi espalda lloraba y suplicaba. Su voz era un hilo tembloroso de pánico. Ofrecía dinero, casas, coches, lo que fuera. Tengo 5 millones de pesos en una cuenta. Se los doy, todo. Pero déjenme ir. Por favor, tengo hijos. No les diré nada a nadie. Se los juro por mi madre. Nadie le respondía. Su terror era un ruido de fondo, como la estática de una radio mal sintonizada. Un sonido que aprendí a ignorar. Llegamos a una casa en una colina en el fraccionamiento Lomas de Agua Caliente, con unas vistas espectaculares de la ciudad y las luces de San Diego al otro lado de la frontera. Una casa de seguridad. Metieron al contador en un cuarto en el sótano. Lo que pasó después, no lo vi, pero lo escuché todo. Los gritos ahogados. Las preguntas repetidas una y otra vez, con una paciencia cruel. Dinos los nombres, dinos las rutas. ¿Para quién lavas? Las súplicas que se convertían en gemidos, en aullidos animales de dolor. El sonido sordo de los golpes. Duró horas. Yo me quedé arriba, en la sala, con un vaso de agua en la mano que no probé, mirando por la ventana panorámica las luces de la ciudad que antes me parecía tan llena de promesas. Me sentía disociado, como si estuviera viendo una película, como si mi cuerpo estuviera allí pero mi mente flotara en otro lugar. Un vacío helado se instaló en mi estómago. Un agujero negro que empezó a devorarlo todo. Pensé en mi hermano, en mi padre. Había salvado a uno, pero me había perdido a mí mismo en el proceso. Al amanecer, cuando la primera luz pálida empezó a teñir el cielo, el comandante subió. Tenía manchas de sangre en las botas y en los puños de la camisa. Su rostro no mostraba ni fatiga ni satisfacción, solo una vacía profesionalidad. Me miró sin expresión y me tiró un fajo grueso de billetes de $100 a la mesa de centro. El sonido del dinero al caer fue obsceno, un golpe sordo y pesado. Habló. Cantó todo el cabrón. Buen trabajo, ojos. Tienes temple, no te apendejaste. Luego se acercó, su rostro a centímetros del mío, y su voz bajó a un susurro gélido, confidencial. Ahora eres parte de esto. Lo que viste, lo que oíste, muere contigo o mueres tú. Bienvenido a la familia. Esa noche saldé la deuda de mi hermano Javier, pero contraje una nueva, una con el diablo. Y esa no se paga con dinero. Se paga con el alma, pedazo a pedazo, hasta que no queda nada. Episodio 2. La revelación. Mi habilidad para mantener la calma bajo presión, para observar y anticipar los movimientos de los demás, me hizo valioso rápidamente. Dejé de ser solo un chofer de levantones. Empecé a acompañar al comandante a reuniones importantes, a cobros de piso, a ejecuciones. Me convertí en su sombra. Aprendí el lenguaje no verbal de la violencia. Aprendí que un silencio a tiempo, una mirada sostenida, vale más que 1000 balas. Aprendí a leer el miedo en los ojos de la gente, a olerlo en su sudor. Y sin buscarlo, empecé a subir en la estructura.
Me convertí en una pieza de confianza en el engranaje. Pero mi verdadera educación, el momento en que entendí la escala real del juego y mi insignificante lugar en él, llegó unos años después. Yo ya no trabajaba para mandos medios. Mis servicios eran requeridos directamente por la cúpula. Un día, me asignaron una tarea que me heló la sangre. Llevar a Benjamín Arellano Félix, el señor, el cerebro, el estratega del cártel, a una reunión. No en Tijuana, no en nuestro territorio. En el corazón del poder, la Ciudad de México. El viaje en sí ya era una declaración de poder. Volamos en un jet privado desde un aeródromo clandestino en el desierto de Sonora. El lujo era obsceno. Asientos de piel color crema, champaña helada en cubiteras de plata, una azafata sonriente que nos llamaba por nuestro apellido. Aterrizamos en el aeropuerto de Toluca y, en la pista, nos esperaba un convoy de Suburban negras con vidrios polarizados. Lo que me dejó de piedra es que no eran sicarios nuestros. Eran agentes de la Policía Judicial Federal, con sus uniformes impecables, sus armas de cargo y sus gafetes colgando del cuello. Nos trataron con una deferencia servil, abriéndonos paso con sirenas por el tráfico infernal del periférico como si fuéramos dignatarios extranjeros. Era surrealista. Éramos los criminales más buscados del país, y el Estado nos estaba dando una escolta de honor. Nos llevaron a un restaurante de lujo en Polanco, uno de esos lugares donde cenan políticos, empresarios y la élite del país. El aire olía a dinero viejo, a perfume caro y a la arrogancia silenciosa de los que se saben intocables. Yo, como siempre, me quedé en la entrada, haciendo de vigía, aparentando ser un simple guardaespaldas. Benjamín entró solo. La espera fue tensa. Observaba a la gente entrar y salir. Mujeres elegantes, hombres con relojes que costaban más que mi casa. De repente, sentí un cambio en el ambiente. El personal de seguridad del restaurante se puso en alerta. Vi llegar otro convoy, este oficial, con escoltas del Estado Mayor Presidencial. De uno de los coches blindados bajó un hombre. No era un narco. No tenía la pinta, ni el lenguaje corporal. Vestía un traje italiano carísimo, hecho a medida. Y caminaba con la arrogancia tranquila que solo da el poder legítimo, el poder que no necesita pistolas. Era un secretario de Estado del gobierno federal, uno de los hombres más poderosos del país, cuyo rostro salía en la televisión todos los días, hablando de la lucha sin cuartel contra el crimen organizado. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. El hombre entró y fue guiado a una mesa privada en un rincón, donde Benjamín ya lo esperaba. Desde mi posición no podía oír, pero podía ver. Y lo que vi me cambió para siempre. La tensión de la misión, o quizás el café cargado que había tomado, me provocó una necesidad urgente de ir al baño. Era mi oportunidad. El pasillo que llevaba a los servicios pasaba a unos metros de su mesa, que estaba parcialmente oculta por una celosía de madera. Caminé despacio, con la vista al frente. Al pasar junto a ellos, fingí que se me caía un bolígrafo del bolsillo de la camisa. Me agaché lentamente para recogerlo, dándome unos preciosos segundos de escucha, de visión sin filtros. Vi a Benjamín Arellano Félix, el hombre que ordenaba masacres sin pestañear, el capo al que todos temían. Hablar con una deferencia, casi una sumisión, que nunca le había visto. Asentía, escuchaba con atención, casi como un empleado recibiendo órdenes de su jefe. El político gesticulaba, daba palmadas en la mesa, señalaba un mapa que extendieron. Alcancé a oír un fragmento de su conversación. Su voz era suave pero cortante como el cristal. Y las rutas de Chihuahua se pacifican.
Es una orden, Benjamín, no una sugerencia. El acuerdo es con Sinaloa para esa plaza. Ustedes se quedan con el corredor del Pacífico. No quiero más ruido. El presidente está bajo mucha presión de los gringos y no podemos permitirnos más escándalos como el del cardenal. ¿Entendido? Me levanté, con el corazón en la garganta, y seguí hacia el baño. Me encerré en un cubículo y me apoyé contra la puerta, tratando de procesar lo que acababa de oír. El acuerdo era con Sinaloa. El gobierno estaba mediando, repartiendo el país como un pastel entre los cárteles. Nosotros no éramos renegados, éramos franquiciatarios. La reunión duró poco más de una hora. Al final, el político le entregó un sobre manila grueso a Benjamín, que éste guardó sin mirar. Se dieron la mano y el político se fue, escoltado por su propio personal de seguridad. Benjamín salió con una expresión indescifrable. En el largo y silencioso camino de regreso al aeropuerto, rompió el silencio. Se giró hacia mí en el asiento trasero de la Suburban y me dijo, con una media sonrisa cínica: «Ojos, ¿ves a todos esos cabrones de ahí fuera? Los que se creen dueños del país porque viven en Los Pinos. No son nada. Son empleados temporales, gerentes de sexenio. El poder real no está en la silla presidencial. Está en los grupos que deciden quién se sienta en esa silla. Y nosotros somos uno de esos grupos. Ayudamos a decidir. Somos un mal necesario para ellos, su brazo armado extraoficial, su caja chica». En ese preciso instante, todo encajó en mi cabeza como las piezas de un rompecabezas macabro. El cártel no era un enemigo del Estado. Era un socio no oficial, una franquicia. Un brazo armado y financiero de un poder mucho más grande y oscuro que operaba con total impunidad. Nosotros éramos los perros de ataque, los que nos manchábamos las manos de sangre y nos jugábamos el pellejo en las calles. Mientras los verdaderos dueños del circo contaban el dinero, lavaban sus culpas en misa los domingos y movían los hilos desde sus oficinas con aire acondicionado en la Ciudad de México. Esa revelación me mató por dentro. Me quitó cualquier ilusión que pudiera tener, cualquier justificación tribal de lealtad a un clan. No luchábamos contra el sistema, éramos el sistema. El más jodido, violento y sangriento de sus engranajes. Episodio 3. El ascenso. Con ese nuevo y amargo entendimiento, mi lealtad se solidificó. Pero no por admiración o por creer en la causa, sino por un pragmatismo frío como el acero de una pistola. Estaba demasiado dentro para salir. Mi trabajo se volvió más especializado. Ya no era solo violencia cruda, sino logística, operaciones encubiertas, el aceite que mantenía la maquinaria funcionando. Me convertí en el hombre de confianza personal de Ramón. Él era la otra cara de la moneda de Benjamín. Si Benjamín era el cerebro, Ramón era el corazón negro, la fuerza bruta, el motor del cártel. Un hombre de impulsos primarios, brutalmente violento, pero con un carisma animal que atraía a la gente. Era también profundamente paranoico. No confiaba en casi nadie. Pero en mí sí. Confiaba en mí porque yo no hablaba, solo escuchaba y obedecía. Y porque era bueno, muy bueno, en lo que hacía. Una de las misiones que consolidó mi posición fue silenciar a un periodista en Mexicali. No un bloguero de nota roja, sino un periodista de investigación serio, de un semanario respetado. Se llamaba Ricardo Cervantes. Estaba investigando una red de lavado de dinero que involucraba a empresarios prominentes de Baja California y a la familia del gobernador. Estaba tirando de un hilo que llevaba directamente a nosotros y a nuestros socios políticos. Ramón me llamó a su rancho en las afueras de Tecate,
Ojos, este pendejo de Cervantes nos está chingando. Benjamín quiere que lo desaparezcamos, pero sin ruido. No quiere un mártir. Quiere que parezca un accidente, algo sucio. Que su memoria quede manchada. Ocúpate. Fue un trabajo de semanas. Mi primera tarea fue estudiarlo. Me convertí en su sombra. Aprendí su rutina. A qué hora salía de casa, qué ruta tomaba al trabajo, dónde comía, con quién se reunía. Pasé días enteros en un coche al otro lado de la calle de su oficina, leyendo el periódico y observando. Descubrí que tenía una debilidad, una aventura con una mujer mucho más joven, una reportera de su propio periódico. Era nuestro punto de entrada. Usamos a una mujer de las nuestras, una belleza llamada Esmeralda, que podía seducir a una estatua. Le dimos la información. Se hizo pasar por una fuente anónima con datos sobre otro caso. Se ganó su confianza con información real, pero inofensiva que le proporcionamos. Después de varias reuniones profesionales en cafés, lo sedujo. La operación final fue de una precisión perversa. Lo citó en un motel barato en las afueras de la ciudad, por la carretera a San Felipe. Yo coordiné todo desde una camioneta estacionada al otro lado de la calle, con un radio y binoculares. Vi cuando llegaron en coches separados. Esperé una hora. Luego, le di la señal a Esmeralda por un pequeño auricular. Ella nos avisó cuando Cervantes se quedó dormido después de beber un whisky que ella había drogado ligeramente con un potente somnífero. Dos de mis hombres, vestidos como personal de mantenimiento del motel, entraron a la habitación con una llave maestra que habíamos conseguido del gerente, a quien sobornamos generosamente. Yo escuchaba todo a través de un micrófono que Esmeralda había dejado en la habitación. Oí los movimientos sigilosos, los susurros. No hubo violencia. Fue un procedimiento casi médico. Le inyectaron una sobredosis de heroína de alta pureza, lo que en la calle llamamos chiva de la buena, entre los dedos de los pies, donde el forense difícilmente buscaría una marca de aguja. Pusieron junto a él una pipa de cristal y restos de droga. Esmeralda salió de la habitación, se subió a un coche que la esperaba y desapareció. Yo me quedé allí, observando, durante otra hora. Luego, conduje hasta un teléfono público a varios kilómetros de distancia e hice una llamada anónima a la policía. Puse una voz temblorosa, de yonki asustado. Hay un hombre muerto en el motel La Siesta, habitación 12. Creo que fue una sobredosis. Al día siguiente, los titulares no hablaban de un periodista asesinado, sino de la trágica y sórdida muerte de un respetado comunicador, encontrado muerto por sobredosis en un motel de paso junto a parafernalia de drogas. Su reputación quedó destruida. Su investigación murió con él. Nadie hizo más preguntas. Esa noche, mientras conducía de regreso a Tijuana por la carretera de La Rumorosa, no sentí nada, ni remordimiento ni placer, solo la fría y vacía satisfacción del trabajo bien hecho. Me había convertido en un profesional de la muerte y la corrupción. El estudiante de contaduría, el hijo de un mecánico honesto, había sido enterrado bajo capas de cinismo y sangre. Y Ramón lo sabía. Me dio una palmada en la espalda y me dijo: «Tú ves cosas que los demás pendejos no ven, ojos. Ves la maldad en la gente y la usas. Por eso eres de los míos». Y por eso, por esa confianza ciega, cuando decidió ir a Mazatlán en pleno carnaval de 2002 a cazar personalmente al Mayo Zambada, me llevó con él. Quería a su mejor hombre, a sus ojos de confianza, al volante. Ninguno de los dos sabía que me estaba llevando al epicentro de la traición que acabaría con él y que marcaría el principio del fin para todos nosotros. Episodio 4.
La culminación. Llegamos a Mazatlán una semana antes de que empezara el carnaval. El aire de la ciudad ya vibraba con una energía eléctrica, una mezcla de humedad, sal, cerveza y anticipación. La música de banda sonaba a todo volumen en cada esquina. Las calles se empezaban a llenar de turistas gringos y nacionales, y el olor a mariscos fritos impregnaba el ambiente. Pero nosotros no estábamos de vacaciones, estábamos de cacería. Ramón estaba obsesionado con matar al Mayo. Se había convertido en algo personal, una afrenta a su orgullo que no podía perdonar. Montamos una base de operaciones en una casa de lujo en la zona dorada, con acceso privado a la playa. Éramos un grupo pequeño, de apenas 10 hombres, la élite de la gente de Ramón, sus sicarios más leales y letales. Los días previos fueron una mezcla de tensión y aburrimiento. Recopilábamos información, vigilábamos posibles ubicaciones del Mayo, sobornábamos a policías locales. Ramón estaba cada vez más impaciente, más imprudente. Una tarde, casi provoca una balacera en un restaurante del malecón porque un borracho tropezó con su mesa. Lo vi agarrar su pistola por debajo de la mesa. Sus ojos se inyectaron de sangre. Tuve que intervenir, calmarlo, decirle que no valía la pena armar un escándalo. Desoyó los consejos de Benjamín, que le llamaba varias veces al día desde un teléfono satelital, pidiéndole que fuera cauto, que Mazatlán era territorio de Zambada, que era una locura meterse en la boca del lobo. Escuché una de esas llamadas. Ramón la puso en altavoz, como un desafío. Entiende, Ramón, no es el momento. Las cosas están calientes en México. Nos están vigilando. Regresa, le suplicaba Benjamín. Aquí el que manda soy yo, cabrón. Yo decido cuándo y cómo. Y voy a matar a ese puto ranchero, le gritó Ramón al teléfono antes de colgar con furia. Se estaba volviendo incontrolable, incluso para su propio hermano. Creía que era invencible. La noche del domingo 10 de febrero, el carnaval estaba en su apogeo. La ciudad era un manicomio de ruido, color y gente disfrazada. Entonces, llegó el pitazo. Un informante, un comandante de la policía local que teníamos en la nómina, llamó. Su voz sonaba nerviosa, demasiado aguda. El Mayo está cenando con su familia. Restaurante Los Arcos, cerca del malecón. Es ahora o nunca, patrón. La mesa está puesta. Algo no me cuadró. Un frío instintivo me recorrió la espalda. Era demasiado fácil. Demasiado público. El Mayo era un fantasma. Un hombre increíblemente cuidadoso que nunca expondría a su familia de esa manera. Se lo dije a Ramón, con todo el respeto que pude reunir. Patrón, esto huele a trampa. Es un señuelo. Nos quieren poner. ¿Por qué se expondría así? Me miró con esos ojos suyos, fríos y sin fondo, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Porque es un pendejo arrogante. Porque cree que estoy en Tijuana. Porque el miedo es para los pendejos ojos, y el Mayo es un puto cobarde. Vamos a reventar a ese hijo de su puta madre en su propia casa. No había nada que discutir. Su paranoia se había transformado en una arrogancia suicida. Se vistió con un uniforme apócrifo de la AFI que teníamos. Se puso una gorra y cogió su cuerno de chivo con cargador de disco, su arma favorita. Parecía un federal más, listo para un operativo. Nos subimos a un Grand Marquis blanco, sin blindaje para no llamar la atención. Yo al volante. Ramón de copiloto. Otros dos de sus mejores sicarios, el 14 y el Pípila, atrás. Mientras conducíamos hacia el malecón, abriéndonos paso entre la multitud disfrazada, la música a todo volumen y los fuegos artificiales, una sensación de fatalidad me invadió.
Era un sentimiento físico, un nudo en el estómago, un frío en la nuca. El informante nos había dado una calle exacta, una transversal al malecón. Al entrar en ella, noté algo extraño. Estaba extrañamente vacía, demasiado tranquila para ser una noche de carnaval en el corazón de la fiesta. Las luces de los negocios estaban apagadas. No había ni un alma. «Es aquí», dijo Ramón, amartillando su rifle. Y entonces, todo se fue al infierno. De ambos lados de la calle, de las bocacalles y de cocheras que se abrieron de repente, salieron camionetas de la Policía Ministerial de Sinaloa. No eran 2 ni 3. Eran al menos 6, tal vez 8. Nos bloquearon la salida por delante y por detrás en cuestión de segundos. Una caja mortal perfecta. No dijeron «alto». No dijeron «policía». No hubo ninguna advertencia. Simplemente abrieron fuego. Una lluvia de plomo, un rugido ensordecedor que ahogó la música del carnaval. Se estrelló contra nuestro coche. El parabrisas estalló en 1000 pedazos que volaron como diamantes mortales. Ramón, en un acto reflejo de pura furia animal, abrió la puerta y salió del coche disparando su cuerno de chivo. Era una bestia acorralada. Se movía y disparaba con una furia increíble, barriendo con ráfagas a las camionetas. Abatió a 2 ministeriales al instante. Pero eran demasiados. El fuego cruzado era un infierno de balas que venían de todas direcciones. Los 2 sicarios de atrás, el 14 y el Pípila, intentaron responder al fuego, pero cayeron en segundos, sus cuerpos destrozados dentro del coche en una lluvia de sangre y cristales. Yo me agaché, cubriéndome con el tablero, sintiendo cómo las balas perforaban la carrocería como si fuera de papel. El ruido era atronador, un martilleo constante que vibraba en mis huesos. A través de los restos del parabrisas, vi a Ramón caer de rodillas, todavía disparando, gritando maldiciones. Luego, vi algo que se me grabó a fuego en la memoria. Una imagen que me visita cada noche en esta celda. El comandante del operativo, un hombre corpulento con un bigote espeso, se acercó a Ramón, que yacía en el suelo, herido pero aún vivo, intentando recargar. No fue a arrestarlo. No le leyó sus derechos. Le apuntó a la cabeza con su pistola de cargo y le vació el cargador. 1, 2, 3, 4 veces. El sonido de los disparos a quemarropa fue obscenamente íntimo, casi personal. Fue una ejecución a sangre fría, precisa y profesional. Y lo más escalofriante, lo que me heló la sangre, fue que reconocí a ese comandante. Lo había visto un par de meses antes en Tijuana, en un restaurante discreto, reuniéndose en secreto con uno de los principales lugartenientes de Ismael El Mayo Zambada. Y, peor aún, con un enviado de la Ciudad de México, un hombre del círculo cercano del mismo político que vi reunirse con Benjamín. La trampa no era solo del Mayo. Era una operación conjunta. El gobierno federal y el cártel de Sinaloa, de la mano, para eliminar a Ramón. Era demasiado impredecible, un cabo suelto de viejos acuerdos que ya no convenían a los verdaderos dueños del negocio. Punto de inflexión. Mi orden, si algo salía mal, era clara y la había repetido 1000 veces en mi cabeza. Tú te pelas, ojos, no te pueden agarrar vivo. Tú sabes demasiado. Mientras los policías aseguraban el cuerpo de Ramón y celebraban como si hubieran ganado un campeonato, metí reversa a toda velocidad, chocando brutalmente contra una de las camionetas para abrirme paso. Dispararon contra mí. Una bala me rozó el hombro, un dolor agudo y ardiente. Pero no paré. Conduje como un loco por las calles de Mazatlán.
con el sonido de las sirenas y la música del carnaval mezclándose en una sinfonía de pesadilla. Había visto la verdad. Ramón no había muerto en un combate. Había sido cazado y ejecutado en una operación orquestada por sus enemigos y por los mismos que se suponía debían combatirlos. El cártel de Tijuana acababa de ser traicionado por sus socios en el poder. Y yo, Arturo, el Ojos Villarreal, era el único testigo que quedaba vivo. La muerte de Ramón fue la primera ficha de dominó en caer. Un mes después, en marzo, el ejército, con una precisión sospechosa, capturó a Benjamín en una casa en Puebla. El cártel de Tijuana, la organización que había sido la más poderosa y temida de México, quedó descabezada en cuestión de semanas. Fue demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado coordinado para ser una coincidencia. El cártel se fragmentó. Los que quedaron, como Eduardo, el doctor, y el más joven, Francisco Javier, el Tigrillo, intentaron desesperadamente mantener el control. Pero la paranoia se apoderó de todo como una plaga. Empezó una purga interna, una cacería de brujas. Cualquiera que supiera demasiado sobre los viejos tiempos, sobre los pactos con el gobierno, sobre la verdad de la muerte de Ramón, se convirtió en un riesgo, en una amenaza. Y yo era la mayor amenaza de todas. Durante un tiempo, me mantuve en un perfil bajo, moviéndome entre casas de seguridad. Pero el miedo es un animal que no duerme. Una noche, recibí una llamada de uno de los nuevos jefes, un tipo ambicioso y cruel que siempre me había tenido envidia. Su voz era falsamente amigable. Ojos, compadre. Necesito que vayas a recoger un paquete importante a una bodega en Otay. Es delicado. Ve solo, por favor. No quiero que nadie más se entere. La sangre se me heló en las venas. La misma instrucción. Ve solo. La misma sensación de trampa que tuve en Mazatlán. Sabía, con una certeza absoluta, que si iba a esa bodega, no saldría vivo. Era mi turno. Habían decidido borrar al testigo. Esa noche, en la soledad de una casa de seguridad en Rosarito, con el sonido de las olas rompiendo afuera como un recordatorio de un mundo que ya no me pertenecía, tuve la conversación más importante de mi vida, conmigo mismo. Me senté en la oscuridad, con una pistola sobre la mesa y un vaso de whisky en la mano. ¿Qué hacer? Podía ir. Morir con lealtad a una organización que ya no existía, que me veía como un problema a eliminar. Una muerte rápida. ¿Pero qué lealtad? ¿Lealtad a los que traicionaron a Ramón? ¿A los que nos vendieron a nuestros socios del gobierno? El código del silencio, el pacto de sangre. Todo era una farsa. No había honor. Nunca lo hubo. Era un negocio sucio, y yo era un activo que se había depreciado y ahora era un pasivo. ¿Y si huyo? Pensé, apurando el whisky. Desaparecer. Ir a Chiapas, a Oaxaca. Cambiarme el nombre. Vivir de lo que tengo guardado. Era una fantasía. Me cazarían. La organización tiene tentáculos en todas partes. Me encontrarían en una semana, en un mes, en un año. Y no solo a mí. Irían tras mi familia. Pensé en mi esposa, en su rostro perpetuamente preocupado, en las arrugas que yo había grabado alrededor de sus ojos. Pensé en mi hijo, en su risa, en su ignorancia bendita sobre la verdadera naturaleza de su padre. Ellos eran mi única verdad, mi único ancla en un mundo de mentiras. Y entonces, la tercera opción apareció en mi mente. Una idea tan repugnante, tan contraria a todo lo que había sido, que me dio náuseas. La traición. Convertirme en lo que más despreciábamos. Un soplón. Pero no era traición a mis hermanos, porque ya no tenía. Era una elección.
Mi silencio a cambio de la vida de mi familia. Era la única jugada que me quedaba en un tablero donde yo ya era jaque mate. No fui a la bodega. En lugar de eso, conduje directamente a mi casa, violando todos los protocolos de seguridad. Le dije a mi esposa que empacara una maleta. Solo lo esencial. Ropa, documentos, el álbum de fotos. A mi hijo, que entonces tenía 10 años, le dije que nos íbamos de viaje sorpresa a Disneylandia. Sus ojos se iluminaron de una forma que me desgarró el alma. Los míos estaban llenos de un pánico que luchaba por contener. Huimos esa misma noche. Durante 2 semanas, vivimos como ratas, escondiéndonos, moviéndonos constantemente. Sabía que me estaban cazando. La llamada llegó en un motel de San Quintín. Era la voz de mi antiguo jefe. Ojos, sabemos dónde estás. No puedes esconderte para siempre. Entrégate y te prometemos una muerte rápida y sin dolor para tu familia. Si no, los encontraremos. Y a ellos los haremos sufrir muy despacio. Colgué, temblando. El terror se convirtió en una determinación de acero. Llegamos a Mexicali. Desde una cabina telefónica que apestaba a orines, hice la llamada que selló mi destino. Usando un contacto, logré comunicarme con un agente de la DEA en Caléxico. Le dije quién era y qué sabía. Cuando mencioné el nombre del comandante que ejecutó a Ramón y el del político detrás de todo, hubo un silencio largo y denso al otro lado de la línea. Me dijo que me esperaría en un punto específico de la valla fronteriza a la mañana siguiente. Solo. Esa noche no dormí. Abracé a mi hijo mientras dormía, inhalando el olor de su pelo. Besé a mi esposa, que lloraba en silencio, y me despedí de mi vida, de mi nombre, de mi país. A la mañana siguiente, al amanecer, me entregué. Caminé por el desierto y me puse de rodillas, con las manos en la nuca, mientras agentes federales estadounidenses me apuntaban con sus rifles de asalto. Fue la mayor humillación de mi vida. Pero cuando vi que otro equipo de agentes se llevaba a mi mujer y a mi hijo en una camioneta aparte, para ponerlos bajo el programa de protección de testigos, sentí un alivio tan profundo que no puedo describirlo con palabras. Había perdido mi libertad, mi honor, mi identidad. Pero había salvado lo único que me quedaba en el mundo. Y aquí estoy, sentado en esta celda de 2 por 3 metros, donde paso 23 horas al día en confinamiento solitario. Mi familia está en algún lugar de Estados Unidos, con nuevas identidades, una nueva vida. No puedo verlos, no puedo hablar con ellos. Es parte del acuerdo. Mi testimonio sirvió para condenar a algunos mandos medios, pero los peces gordos, los verdaderos arquitectos de la traición, los políticos, los generales, nunca fueron tocados. La versión oficial de la muerte de Ramón Arellano Félix sigue intacta. Es más conveniente para todos. ¿Por qué hablo ahora? Porque me estoy muriendo. No de viejo, no de una enfermedad. Me estoy muriendo de nada. De este vacío, de esta quietud, de este silencio que grita. Y antes de que esta nada me consuma por completo, la verdad tiene que salir. No busco perdón. Para gente como yo, no hay redención. El infierno que merezco lo estoy viviendo cada día, cada minuto, aquí dentro. Lo hago para que la gente sepa que la historia que les cuentan es un cuento de hadas. El monstruo del narco que tanto temen no es más que un títere. Los verdaderos monstruos visten trajes de Armani, se sientan en consejos de administración y dan discursos sobre la ley y el orden. Nosotros solo somos la mano de obra barata y desechable. Si algún joven, en algún barrio jodido, escucha esto y piensa que esta vida es una salida, quiero que piense en mí.
Quiero que se imagine esta celda. El olor a desinfectante y desesperación. El frío del concreto. Porque este es el verdadero final del camino. No hay mansiones, no hay yates, no hay respeto eterno. Solo hay dos destinos posibles. Un hoyo en el desierto o una caja de concreto como esta, esperando a que te pudras. Es una mentira. La más grande y seductora de todas. Y yo, Arturo el Ojos Villarreal, me tragué esa mentira. Y me ahogué con ella.